Vamos a orar y luego le daremos rápidamente los anuncios para iniciar. Padre, en esta mañana, Dios, esta mañana hermosa, este es el día que tú hiciste para tu honra y tu gloria. Te exaltamos a ti, Señor, por la oportunidad que nos das de reunirnos un domingo más acá para glorificarte juntos como iglesia, como hermanos en Cristo. Señor, oramos por los hermanos y hermanas que todavía no están llegando, Señor, que están ahí en sus casas. Señor, es bastante tiempo y esperamos que pronto esto pueda terminar y que como iglesia podamos seguir adelante, Señor, para que no nadie se enfríe, sino que nos fortalezcamos en Cristo y sobre todo que nuestra fe jamás falte en el nombre de Jesús. Te doy gracias por cada hermano y hermana que está hoy acá, por sus familias también y también por los hermanos y hermanas y las personas que nos estarán viendo después por las redes sociales, Señor, cuando estemos transmitiendo este mensaje a ellos. Señor, bendíceles de una manera especial para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Queremos recordarles los anuncios. Este miércoles terminamos ya el libro 1 y esperamos que en 15 días luego tendremos el examen y volveremos con el 2. También queremos, apenas terminemos el 1, vamos a iniciar con los grupos que tenemos ahí. Tenemos un grupo pendiente que es el del libro 3, ¿verdad? Y el del libro 4 que todavía está en camino. Vamos a ver cómo nos organizamos. También vamos a comenzar con un grupo limitado. Creo que la otra semana o algo así tenemos que ponernos de acuerdo con unos amados hermanos que nos han pedido que les ayudemos con un curso que habían iniciado sobre vida de Pablo y vamos a llevar a 3 o 4 personas más y eso será solamente en línea, pero les estaremos avisando del día y la hora de este curso. Amén. Que el Señor les continúe bendiciendo. Damos gracias a Dios por los hermanos y hermanas que han estado apoyando el ministerio para terminar la instalación. Ya pronto vamos a estar dando inicio. Solamente esperamos que haya algunas cositas pendientes. Mucho del material ya está ahí. Así que nada más de arrancar. Les pido que estén orando porque eso es arriba del techo. Esto es altísimo, como pueden ver, y que Dios guarde a los hermanos. A mí no me dejan subir, entonces ahí estaré abajo viendo desde abajo. Pero ni modo, ¿verdad? Ni modo. Pero esperamos terminar muy pronto esto y también vamos a poner un pie ahí porque ahorita comienzan los vientos y queremos que esta parte que está abierta, pues que no nos sorprendan los vientos y nos hagan algún daño. Pero ahí van a ir viendo las cosas que Dios nos ha permitido ir logrando con el esfuerzo, con la ayuda de Él y también con el esfuerzo suyo. Damos gracias a Dios por todos los que han colaborado económicamente en trabajo, en todo eso. Las hermanas que han estado haciendo un trabajo formidable en la limpieza para así no pagar la limpieza y ahorrar esto para la electricidad. La instalación. Bien, hoy vamos a continuar con el libro de Apocalipsis y hoy nos corresponde ir al capítulo 5. La vez pasada estuvimos en el 4 y el 5, pero algunas hermanas con mucha sabiduría nos dijeron, bueno, que no vaya tan rápido porque quieren que leamos cada uno de estos versículos, sobre todo los de Antiguo Testamento y esta relación que hay entre Apocalipsis y el Antiguo Testamento. Como dijimos al principio, no hay un solo versículo citado, pero hay muchísimas citas y figuras que son tomadas del Antiguo Testamento en el Apocalipsis. Así que vamos a ir un poco despacio y vamos a ir leyendo cada uno de los versículos que tenemos ahí para entender. También queremos decirles que una vez al mes vamos a descansar de Apocalipsis y tendremos un tema ahí que los hermanos estarán compartiendo para animarnos en otra cosa. El próximo domingo no vamos a tener Apocalipsis. Cuando regresamos con la apertura de los sellos, que será el capítulo 6, que será la otra semana de este domingo al otro. Así que una vez al mes tendremos un tema abierto de motivación, de gozo para cada uno de nosotros y que descansemos del estudio bíblico que llevamos
cada uno de nosotros. Amén. Quiero que leamos por un momento el capítulo 5. Son solamente 14 versículos. Vimos el 4 y lo vimos muy rápido y no vimos todos los versículos bíblicos, pero no vamos a regresar. También les digo que los que están interesados, tenemos una copia digital que usted puede tenerla y estudiarlo lentamente. Por lo menos lo que vamos hasta donde vamos escribiendo. Creo que estoy por el capítulo 6, casi al 7. Entonces, pues usted puede tenerlo y estudiarlo en su casa con más calma. Ahí sí va a poder ver todos los versículos, leerlos y todo esto. Y hay más que queda ahí, que no, tal vez no todo está escrito. Es como un bosquejo general, pero bastante ampliado. Dice el versículo 1. Vi entonces que el que estaba sentado en el trono tenía en la mano derecha un libro, el cual estaba escrito por dentro y por fuera. El libro estaba sellado con 7 sellos. Vi también a un ángel poderoso que a gran voz proclamaba: ¿quién es digno de abrir el libro y de quitar los sellos? Pero no había nadie en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra que pudiera abrir el libro, ni siquiera mirarlo. Yo lloraba mucho al ver que no había nadie digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, pues el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido y puede abrir el libro y quitarle sus sellos. En ese momento vi un cordero en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba de pie y parecía haber sido inmolado. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios que ha enviado por toda la tierra. El cordero se acercó al que estaba sentado en el trono y de su mano derecha tomó el libro. Tan pronto como lo tomó, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron ante el Cordero, y todos llevaban arpas y también copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y entonaban un cántico nuevo que decía: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado y con tu sangre redimiste para Dios gente de toda raza, lengua y nación. Y para nuestro Dios los hiciste reyes y sacerdotes, y reinarán sobre la tierra. Y miré entonces alrededor del trono y oí la voz de muchos ángeles y de muchos seres vivientes, y de los seres vivientes y de los ancianos. Era una multitud incontable, miriadas de ellos, y a grandes voces decían: digno es el Cordero inmolado de rendir el poder y las riquezas, la sabiduría y la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Entonces oí que todo lo creado en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todo lo que hay en ellos decían: al que está sentado en el trono y al Cordero sean dadas alabanzas, la honra, la gloria, el poder, por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén, y los 24 ancianos se inclinaron y adoraron. Amén. Explicamos rápidamente antes, no vamos a volver, si no, no avanzaríamos, que vemos ahí los 4 seres vivientes, vemos estos 24 ancianos, hay diferentes posiciones y piensan que esto es la iglesia, pero realmente la mayoría de los eruditos creen que los 24 ancianos no representan la iglesia, que eran seres, un grupo de seres angelicales que están allá en el Señor y que saben mucho más de lo que los santos sabrían, pero lo iremos viendo como vamos desarrollando el pasaje. Pues entonces, en este capítulo 5, permítame regresar un poquito la página atrás. Del versículo 1 hasta el 14, todo el capítulo 5, vemos que en la mano del que está sentado en el trono, que sería el Padre, que tiene un libro,
La Biblia dice algunas Biblias dicen un libro, pero en realidad no se sabe, como dije antes, si es un libro como un códice. En ese tiempo es un rollo. Las versiones más antiguas dicen que era un rollo, no un libro. Un códice es como un libro como este, que pueden pasar las hojas, pero un rollo es algo que puede ser muy largo, que puede ir metros de metros, y conforme se va abriendo, se va viendo. Al fin y al cabo, hermanos, las figuras no es lo más importante, sino que nosotros podamos entender el significado. Porque el libro de Apocalipsis no era un secreto para nadie, era el libro preferido de la iglesia y se leía en la iglesia en cada culto. Había sido dado para las iglesias. Entonces, pero nos dice en el primer versículo que Juan estaba ahora, está en la segunda visión, ya no está en la tierra, está en el cielo, ha sido llamado al cielo, como dice el capítulo 4 del versículo 11, y es allá cuando se está desarrollando toda esta escena en la segunda visión de las 4 visiones que nos redacta el Apocalipsis. Y algunos de estos mensajes, algunos de los teólogos más bien difieren con cuál es el significado de lo que estaba escrito en ese rollo. Y algunos piensan, creo que toqué eso la vez pasada rápidamente, que eran las promesas sobre la herencia simbólica que heredaría su pueblo al final. Otros creen y piensan que era el resumen del Antiguo Testamento en el Nuevo, pero otros piensan que más bien es el tiempo final que va a pasar el pueblo de Dios en toda su historia de lo que ha ocurrido. Y yo pienso, como dice Elena citando a George Loden, él dice que es la profecía de los acontecimientos del fin del mundo. Estaba leyendo en estos días uno de los teólogos modernos diciendo que la última semana ya se cumplió y que esto fue cuando el Señor vino y cuando se destruye la ciudad de Jerusalén y el templo en el año 70 después de Cristo, ahí culminó. ¿Y qué es lo que está pasando ahora? Pues es otra cosa que no entendemos. Realmente no estoy muy seguro con lo que vamos a ver en Daniel. Yo creo que es totalmente diferente. Daniel nos dice que vemos que es el Cordero quien recibe de la mano del que está sentado en el trono el rollo o el libro. Pero en el libro de Daniel, y creo que ahora sí quiero ir más despacio, y como me dijeron algunas hermanas que debemos leer los versículos, quiero que vayamos a Daniel 7, porque estos libros están juntamente emparentados. Para entenderlos hay que leer los dos juntos. Posiblemente más adelante estudiemos Daniel, pero por ahora solo vamos a ir leyendo algunos versículos. Daniel capítulo 7, el versículo 13 y 14. En Sean vemos esto, este pasajito nada más aparece en el libro de Sean hablando del Hijo del Hombre que vendría. Y vemos que allá en Daniel lo que recibe es el poder y el trono, dice el versículo 13. Estoy en Ezequiel, perdón. Daniel capítulo 7, versículo 13. Dice de la siguiente manera: mientras tenía yo la visión durante la noche, vi en las nubes del cielo venía alguien semejante a un hijo de hombre, el cual se acercó al anciano entrado en años y hasta se le pidió acercarse más a él. Versículo 14 dice: y se le dio el dominio, la gloria, el reino para todos los pueblos y naciones y lenguas le servían. Y luego dice: y su dominio es eterno y nunca tendrá fin, y su reino jamás será destruido. Entonces, ¿qué es lo que Daniel está viendo? Que al Hijo del Hombre que desciende se le da todo el poder y un dominio en el reino eterno. Pero en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 5 donde estamos, lo que se le da es un rollo o un libro.
Interesante que ese rollo está sellado. ¿Qué pasó con esto? Eso es lo que dice el capítulo 5 de Apocalipsis, el versículo 7. Quiero que lo veamos y es importante si usted está cada domingo acá tomando nota y si no puede tener luego las copias. En el capítulo 5 nos dice y en el versículo 7 que eso fue lo que él recibió. Dice el versículo 7, y el Cordero se acercó al que estaba sentado en el trono y de su mano derecha tomó el libro o el rollo. En Daniel, ¿qué fue lo que tomó? El poder, la honra y la gloria y un reino eterno. Amén. Pero quiero que vayamos también un poquito a Daniel, porque dijimos que porque este libro o este rollo está sellado con 7 sellos. Y quiero que veamos lo que nos dice Daniel, Daniel capítulo 12, versículos 7 y 9. Y nos dice lo siguiente, esta otra visión del fin que está teniendo Daniel, y dice, y vi que el que estaba sentado, y vi que el que estaba vestido de lino y de pie junto a las aguas del río, levantó hacia el cielo las 2 manos, y jurando por el que vive por los siglos de los siglos, dijo, pasarán un tiempo, más 2 tiempos y la mitad de un tiempo. Los eruditos están hablando que posiblemente estaba hablando de la última semana, la semana 70, que se divide en 2. Se dice, la mayoría piensan que serán 7 años, 3 y medio que son un poco más suaves, y los otros 3 y medio que es cuando viene el juicio de Dios sobre las naciones. Entonces, y sigue diciendo en el capítulo 12, a partir del versículo 7, donde acabo de leer, y voy al 8. Y yo oí decir esto, pero no lo entendí. Así que dije, mi Señor, ¿qué fin tendrá todo esto? ¿Quién pregunta esto? Daniel. Versículo 9. Y respondió, vamos, Daniel, estas palabras están selladas. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin de los tiempos. Esto fue sellado. Versículo 10. Muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados, pero los limpios procederán con impiedad, pero los impíos procederán con impiedad y ninguno de ellos entenderá esto. Pero los entendidos sí lo entenderán. O sea que se le dijo a Daniel, Daniel quiso saber más, pero se le dijo, esto está sellado para el tiempo del fin. Ahora, cuando volvemos a Apocalipsis, nos damos cuenta que el Cordero es el único que sí recibe la autoridad. Versículos 3 y 4, pero no había nadie en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra que pudiera abrir el libro, ni siquiera mirarlo. Yo lloraba mucho al ver que no había nadie digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. O sea, Daniel está frustrado, Juan allá en el cielo está frustrado de esta escena. Hay un libro con una información importantísima y posiblemente Juan, que seguramente había leído Daniel, sabía de esto, este libro sellado, era el tiempo de abrirlo, pero no había nadie digno de abrir este rollo o libro para mirar lo que está dentro, porque Daniel no nos dice nada. Le dice Daniel, oye, espérate, esto es para el tiempo del fin, esto está sellado y debe permanecer sellado, pero el momento de abrirlo ha llegado. ¿Y quién lo abre? Vemos que en el Antiguo Testamento encontramos al león de la tribu de Judá. Pero aquí no aparece el león, sino que aparece el cordero. Y el cordero que había sido muerto, el cordero que había sido ofrecido en sacrificios. Y fue el único que se encontró digno de abrirlo, y no solamente de abrirlo, el único en todo el universo que podía abrirlo. La primera cosa que vemos ahí, que no aparece como un león, sino como el cordero que fue inmolado. La segunda cosa es
las características que nos da de este cordero. Tenía unas características muy interesantes, versículo 6. Y en ese momento vi un cordero en medio del trono de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos, que estaba en pie y parecía haber sido inmolado. Y vea, y tenía, ¿cuántos? 7 cuernos. Y tenía también 7 ojos, y sobre los ojos sí se nos dice que son los 7 espíritus de Dios que han sido enviados por toda la tierra. En Zacarías capítulo 4, vayamos un momentito al Antiguo Testamento. Después ustedes tendrán el chance, pero no todos, si no todos van a tener la copia, es mejor que vayamos viéndolo si usted está tomando notas. Zacarías capítulo 4, versículo 9 y 10. Nos dice lo siguiente con respecto a esto. Dice, Zorobabel mismo echará los cimientos de esta casa cuando el pueblo, el remanente que está en cautiverio en Babilonia, que había recibido la promesa de regresar 70 años después, regresa, y el primero que regresa con el primer remanente es Zorobabel, a la tierra que había sido destruida por Nabucodonosor, o su capitán más bien, Nabuzodorán, un nombre rarísimo, y había destruido todo eso y había dejado esto totalmente desierto, solamente con la gente más pobre. Y dice que Zorobabel echa los cimientos de la casa, por cierto, él no la terminó, y con sus propias manos la terminará, y así hará que el Señor de los ejércitos me ha enviado. Y así sabrás. Versículo 10. Pero los que se burlan de los modestos comienzos se alegrarán al ver la plomada en la mano de Zorobabel. Estos son los 7 ojos del Señor, los cuales recorrerán toda la tierra. Entonces nos habla de que este cordero tiene 7 cuernos y nos habla también que tiene 7 ojos. De los 7 ojos nos dice que es los espíritus de Dios. Y sí creemos, y la mayoría piensa, que los 7 espíritus de Dios es la omnisciencia de Dios por toda la tierra, en todos los tiempos. Dios lo sabe todo. No hay nada que se oculte del Señor. Aun cuando pensamos en la pandemia, esto no tomó por sorpresa a Dios. Y las cosas que vendrán, también Dios las sabe. Pero los cuernos, a través de la Biblia, vemos que los cuernos representan el poder. Y casi siempre vimos los cuernos en los malos. Pero el cuerno representa poder, reino, dominio. Y en Daniel lo que se le había dado al Hijo del Hombre era el poder sobre todas las cosas. Entonces, si nosotros vemos otra vez, volvemos al libro de Daniel, al capítulo 7 una vez más, que era el capítulo 7 sobre todo está hablando del tiempo del fin. El capítulo 8 más que nada está hablando de cosas que ocurrieron y posiblemente ocurrieron cuando vino Antíoco Epífanes y pasaron otra serie de cosas. Pero acá sí está hablando propiamente el capítulo 7 de lo que va a pasar con el anticristo y todo eso. Entonces el capítulo 7 de Daniel, el versículo 8, mire lo que nos dice. Mientras contemplaba yo los cuernos, vi que de entre ellos salía un cuerno pequeño, y casi todos coinciden que este era el anticristo que va a venir en el tiempo final. Y que delante de él fueron arrancados 3 de los primeros cuernos. También pude ver que los ojos de estos cuernos, de este cuerno, parecían los ojos de un ser humano que hablaba con aire de grandeza. Y este no es el Señor. Pero este cuerno pequeño que se levantó, que en el año posiblemente 175 a.C., un malvado de los descendientes o de los 4 generales que heredaron el reino
de Alejandro el Grande, después de su muerte a los 30 años, creo por ahí, 33 años. Este Antíoco Epífanes fue un hombre perverso, un hombre que hizo una serie de cosas. Una de las fiestas entre los judíos era la fiesta de la dedicación, porque en ese tiempo, ustedes lo pueden leer hasta en una enciclopedia por eso es que en la Biblia católica están en los apócrifos los libros de Macabeo, primera y segunda de Macabeo, porque los macabeos fueron los que lucharon y lucharon y lucharon contra este déspota haciendo cosas terribles, y este hombre, para denigrar al pueblo de Dios, en el templo sacrificó un cerdo, una cerda grande, en el altar del Señor. Así que imagine, el templo quedó para los judíos, según su creencia, totalmente descalificado. Pero luego, cuando ellos vencieron y salieron vencedores, se hizo una fiesta muy importante que se llamó la fiesta de la dedicación. Cuando dedicaron una vez más el templo, lo purificaron, pero esto había hecho Antíoco Epífanes. Entonces, este cuerno pequeño es muy posible que estaba hablando de Antíoco Epífanes. Sin embargo, Antíoco Epífanes es una figura del anticristo que vendrá en los últimos tiempos, que será también un rey político que estará aliado a la religión con otro que vemos en el capítulo 13 de Apocalipsis. Cuando lleguemos lo estudiaremos, que se llama el falso profeta. O sea que la religión y el gobierno civil se van a unir. Pero quien va a gobernar no va a ser el falso profeta, sino la bestia o el anticristo. Y como vemos la situación, yo creo que nos estamos acercando. Cuando entremos al capítulo 6 vamos a ver lo que dijo Jesús en el capítulo 24 de Mateo, y todo esto vamos a analizar cada uno de esos pasajes. Nos damos cuenta que ahorita como que las cosas se van dando por ahí. Como que los gobiernos y todo esto, y aún la religión, como que van caminando hacia un mismo fin. Es más, de hecho, y tal vez no es un anuncio, tenemos que tener cuidado, y es muy posible, no sabemos si al final tengamos que cerrar Facebook y WhatsApp y todo para esto, porque vemos que hay algunas cosas que van a empezar a ocurrir a partir de febrero, y posiblemente, si ese es así, pues se den cuenta que cerraremos todos estos redes sociales que tenemos allí en la iglesia. Ahorita tenemos uno que se llama Telegram, que es el que yo estoy usando, que todavía vamos por ahí, pero no sabemos, hermano, todas estas cosas van a ir cayendo por su peso, porque la idea es tener control del mundo. Se te da con unas ideas interesantes, pero cuidado, la Biblia nos dice, mira, Jesús dijo estas palabras: mirad que nadie os engañe. Y Jesús dijo estas palabras: de la higuera aprended. O sea que empezamos viendo señales, y yo creo que no ha llegado ese momento, pero estamos en los tiempos de dolores, como dice la palabra, pero lo veremos cuando lleguemos ahí. Sigamos analizando entonces lo que nos dice el pasaje. El versículo 20 dice: cuando estuve cerca, 20 del 7, perdón, estoy en el 6, 20 del 7 dice, de Daniel, sí. Quise también saber acerca de los 10 cuernos que tenía en la cabeza, y del otro cuerno que le había salido, y delante de él habían sido caído tres habían caído tres delante de ellos. Este mismo cuerno tenía ojos y una boca muy insolente, y se veía más grande que los otros cuernos en su poder. Tesalonicenses segunda nos habla de eso. En el capítulo 2 nos habla de algunas cosas que van a ocurrir cuando el anticristo venga, pero lo analizaremos después. Bien, también el versículo 24 del capítulo 7 nos dice de la siguiente manera: los 10 cuernos significan que de aquel reino surgirán 10 reyes, y que después de ellos surgirá otro rey diferente de los primeros, y derribará a los otros 3 reyes. O sea, entonces vemos que los cuernos, cada vez que aparece en la palabra, significa poder, dominio. Poder bueno o malo, pero poder. Pero vemos que el Cordero que vemos en el Apocalipsis viene con poder y con su omnisciencia,
sobre toda la tierra. Amén, gloria a Dios. Eso es importante y nos anima, realmente nos fortalece. En el Apocalipsis vemos también esto, de estos cuernos que van a ser de las suyas. Sin embargo, sabemos que al final el Señor saldrá vencedor. En Apocalipsis, el capítulo 17, el versículo 12 al 16, dice de la siguiente manera. Aquí estamos hablando ya de este poder diabólico, satánico que está ahí, que será el anticristo o la bestia, como le llamamos, que comienza en el capítulo 13. Y dice de la siguiente manera, 17 empezando a leer en el versículo 12. Y dice la palabra: los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, Daniel nos hablaba de eso, que aún no han empezado a reinar, pero recibirán autoridad para reinar toda una hora, junto con la bestia. El propósito de estos reyes es el mismo, es que es el entregar a la bestia su poder y autoridad, y pelearán contra el Cordero. Pero el Cordero, y esto es lo más lindo, el Cordero los vencerá. Apocalipsis no va en orden. Vamos a ver que vienen unas partes al principio y al final nos cita otras, pero no ha llegado, van conforme Juan va viendo, nos va relatando, pero luego entra en detalle. Aquí está entrando, en el capítulo 5 vemos para explicar los cuernos y los ojos y luego vemos cómo se desarrolla. Entonces dice el versículo 14, pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y el Rey de reyes, ese que vimos en el capítulo 7, que recibió el poder y el trono. Y ahora todo esto está escrito. ¿Dónde está escrito todo esto que estamos viendo? Ya aquí en el capítulo 17 los sellos fueron abiertos. Entonces ya vamos viendo los detalles que se van dando. Solamente estoy citándole para hablar del poder de los cuernos. Los que están con él les llama elegidos y fieles. Versículo 15. Él también me dijo: las aguas que has visto donde está sentada la ramera son multitudes de pueblos. O sea que muchas veces lo que vemos en la Biblia cuando vemos mares no siempre significa agua, muchas veces significa gente, multitud de gente, y en este caso es lo que significaba. El versículo 16 dice: los 10 cuernos y la bestia que vistes aborrecerán a la ramera. Ellos se volverán entre ellos. Y cuando habla de la ramera casi siempre está hablando de la Babilonia, pero no exactamente de ese lugar, sino de lo que hacía, de los efectos, como vemos ahora cuando dicen allá hay un espíritu de Jezabel y qué sé yo, cosas como esas. No era aquella Jezabel, sino el espíritu que funcionaba en esta mujer, funciona ahora en este tipo de pecado. Los 10 cuernos que has visto aborrecerán a la ramera y la dejarán abandonada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán al fuego. Cuando llegue esto en el capítulo 16, será la condenación de la gran ramera, porque recuerden que en el capítulo, a partir del capítulo 16, se derramarán las copas de la ira, que es el juicio, que esto no lo experimentará la iglesia. Pero cuidado, porque a veces estamos enseñando que la iglesia no sufrirá nada. Escuche bien, Dios no prometió liberarnos de la ira del anticristo. No prometió eso. Ni de la muerte. Más bien dice que la bestia nos matará, nos vencerá y una serie de cosas. Y también Daniel lo dice. Lo que Dios prometió es librarnos de la ira suya. Porque el pueblo de Dios no recibirá la ira de Dios. Son los no creyentes los que recibirán la ira de Dios, pero no el pueblo de Dios. Entonces, y los ojos ya vimos que es la omnisciencia de Dios por toda la tierra, como vimos en Zacarías, hablando de la presencia de Dios. Y estos ojos era la omnisciencia de Dios. Y el Señor vendrá a liberarnos de esto, y luego viene en ese capítulo 5, regresemos al capítulo 5, que se dice que hay una adoración tremenda en el cielo. Y también hasta cuándo, Señor, esto va a ser juzgado. Y hay una visión que se da ahí, que es los seres vivientes, que son 4,
Los ancianos que también saben cosas porque le están diciendo a Juan, cuando él pregunta, un anciano viene, después otro, también cuando son los sellos, son los primero los seres vivientes y le van diciendo que va a ir ocurriendo, pero se le dice que estos que están en una oración profunda que explota ahí, tienen arpas en las manos para alabar al Señor y glorificarle, pero también tienen unas copas llenas de oro. Unas copas de oro llenas de incienso, unas copas de oro llenas de incienso. Y dice que esas copas, ese incienso que está dentro, son las oraciones de los santos. Hermano, cuando nosotros oramos, no crea que se queda ahí. Realmente cuando nosotros como pueblo de Dios oramos, tal vez usted no ve la respuesta en el momento, pero Dios sí lo está escuchando, amén. Y eso está guardado y atesorado. La palabra dice que hay poder en las oraciones de los santos. El mayor poder, el mayor beneficio que Dios nos ha dado es esta capacidad de orar, de acercarnos confiadamente al trono de su gracia y clamar, de presentar delante del Señor. Hay cosas que vemos que humanamente no las podemos resolver, que no tiene una respuesta nuestra, pero todavía podemos acercarnos al trono de la gracia. Estando en África, en una situación que no se la voy a contar ahora, algo que pasó una vez terrible, mi esposa sí recuerda, recién llegado, por ignorante nos pudieron haber matado, porque estaban juzgando a dos muchachos que supuestamente habían robado unas ovejas en la aldea, y era una fiesta la manera como les maltratan y les quieren matar y qué sé yo. Y mi esposa y mis hijas estaban ahí interviniendo, buscándose un problema serio. Después de eso yo escribí un documento que no sé, se perdió, parece, en FEDEMEC, que se llamaba Una denuncia al cielo. Si no podíamos arreglarlo en la tierra, pero sí podíamos quejarnos ante Dios. Amén. Si podíamos pedir a Dios que haga justicia y que intervenga. Y esto es importante, hermano, cuando usted y yo podemos sinceramente, creyendo, acercarnos a Dios en oración y traer estas situaciones, que son las oraciones de los santos, dice la palabra del Señor. Ok, entonces, cuando toma el rollo, hay una adoración, un esplendor tremendo que se da en el cielo. Hay una explosión de alabanza, de adoración. El versículo 7, el Cordero se acercó al que estaba sentado para tomar el rollo, y vea lo que pasa en el versículo 8. Tan pronto como lo tomó, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, que no es la iglesia como algunos piensan, se arrodillaron ante el Cordero, y todos llevaban arpas y también copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Versículo 9, y entonaban un cántico nuevo que decía, digno eres. La Reina Valera, hermanos, acá en este versículo 9 tiene un pequeño problema, porque la Reina Valera dice, y por eso es que algunos dicen que estos 24 ancianos significa la iglesia, hablando de los 12 patriarcas y también de los 12 apóstoles. Pero vea qué interesante que las mayores versiones con los manuscritos más antiguos no dicen eso. En el versículo 9 del capítulo 5 no dice nos has librado. Eran los ancianos los que decían esto también. No dice eres digno de abrir los sellos porque fuiste inmolado y con tu sangre redimiste para Dios, no a nosotros, no a los ancianos. Redimiste para Dios gente de toda raza, lengua y pueblo. A nosotros como personas sí, pero el que está hablando, los ancianos que están adorando, no están diciendo nos redimiste a nosotros, sino redimiste de la gente, de la tierra, qué sé yo, de toda tribu, lengua. Entonces hay este pequeño problema en la Reina Valera, porque la Reina Valera así lo dice, nos redimiste, como si el anciano está diciendo nos redimiste, pero en realidad los manuscritos más antiguos no dicen eso. Todos dicen que redimiste para Dios gente de toda tribu,
lengua. Es importante que entendamos eso porque en eso se va a basar. Y luego sigue diciendo el pasaje, el versículo 10. Y para nuestro Dios los hiciste, no nos hiciste, los hiciste a ellos, reyes y sacerdotes, y reinarán. No dice reinaremos, ellos están allá con el Señor. Y reinarán, ¿quiénes? Los seres humanos que han sido redimidos, reinarán sobre la tierra. Miré entonces alrededor del trono y oí la voz de muchos ángeles, de todos los seres vivientes, de los ancianos, y una multitud incontable, miriadas de ellos, hablando de los ángeles. A grandes voces decían: digno es el Cordero inmolado de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría y la fortaleza, la honra y la gloria y la alabanza. Ahora sí se está cumpliendo todo aquello que vio Daniel en el capítulo 7 sobre el Hijo del Hombre que venía y lo recibió de parte del anciano de días. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Es importante, hermanos, que entendamos, porque escuchamos muchas cosas sobre eso y a veces los que predican se enfocan más en las figuras y todas estas cosas para meter temor. La iglesia primitiva, estas 7 iglesias a las que le fue enviado, estos pasajes se leían cada domingo en el culto. Se leía en voz alta. Y ya vimos en el capítulo 1, versículo 3, que el Señor dijo: bendito, felices sean los que leen las palabras de esta profecía y las ponen en práctica. Entonces el Apocalipsis no es un terror ni es algo oculto para que no lo leamos. El problema es la manera como nos hemos acercado. Que sea fácil, no, pero no tenemos que centrarnos tanto en las figuras estas, sino en el mensaje, el contenido que se nos está enseñando. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Dice versículo 13. Entonces oí que todo lo creado, y ahí viene toda la creación, que todo lo creado en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar, todo lo que hay en ellos, decían: al que está sentado en el trono. Al que está sentado en el trono. ¿Y a quién más? Y al Cordero. ¿Quién está sentado en el trono? Dios el Padre y el Cordero. Recuerden que a su mano derecha está el Hijo. Al que está sentado en el trono y al Cordero sean dadas la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se inclinaron y adoraron. Hay una adoración celestial, pero también la creación entera adorando al Dios Trino. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Yo recuerdo una vez, a veces caemos en cosas como es un pastor que algunos, yo creo que solo la hermana Patricia le conoce, decía, testificando, pastor muy amado del cual yo fui pastor, el pastor Ediel, y decía esto: yo tenía temor de darle tanta importancia, dice, antes al Espíritu Santo, porque sentía que traicionaba a Jesús. Hermanos, Dios es uno. Y hay un sentir profundo de unidad en Dios, de una misma esencia, de una misma sustancia. Cuando nosotros adoramos a Cristo, adoramos al Padre y adoramos también al Espíritu Santo. Y la promesa de Dios para su pueblo fue que nos bendeciría. Y Jesús mismo dijo: les conviene que yo me vaya, porque si no el Espíritu Santo de la promesa no vendría. Entonces, cuando nosotros abrimos nuestro corazón para dar esta adoración al Espíritu Santo, estamos dando una adoración más profunda al Hijo. Amén. Porque el Espíritu Santo ha venido para revelarnos y ayudarnos en aquellas cosas que no fueron reveladas, pero que están pendientes ahí, que se están cumpliendo ahora. Así que Jesús no está celoso cuando usted adora al Espíritu Santo. No, usted está adorando al Espíritu Santo y a través del Espíritu Santo está adorando al Hijo y adorando al Padre. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Esto es importante. Entonces,
Cuando el rollo se abre, se llega a la máxima expresión de esta adoración profunda, como lo vemos en el versículo 7 y en el versículo 8 del capítulo 5 que estamos viendo, también en el 12 y en el 13. Hay esta adoración primero de los 4 seres vivientes, los ancianos y luego toda la creación entera, adorando al Señor, como dice estos últimos versículos. Y estas arpas que están en sus manos para exaltar al Señor, y estas copas que están presentes, tu oración, amado hermano, y mi oración, no se ha perdido, está allí, ha sido guardada, conservada en su tiempo. Por eso, hermanos, no paremos de orar. Cualquier situación que ocurra, traigámosla delante del Señor, por pequeña o grande que sea. Traigámosla delante del Señor. Comencemos nuestra vida en la mañana acercándonos confiadamente al trono de la gracia del Señor. Amén. En oración, buscando su dirección, buscando su presencia para que Él nos guíe, para que Él nos clame. Y esto, si ya vamos un poquito adelante, que solamente un vistazo, no es que nos vamos a quedar allí. En el capítulo 6, cuando se están abriendo los sellos, cuando se abre el quinto sello, vemos estos mártires. ¿Cuánta gente ha muerto a través de la historia confiando en el Señor, siendo martirizado? ¿Usted cree que eso ha sido pasado por alto? No, hermano. Vea lo que dice cuando se abre el quinto sello, en el capítulo 6, versículo 9 al 11, dice lo siguiente: al abrir el Cordero el quinto sello, debajo del altar, vi las almas de los que habían muerto por causa de la palabra de Dios y de su testimonio. A gran voz decían: Señor, santo y verdadero, ¿hasta cuándo seguirás sin juzgar a los habitantes de la tierra y sin vengar nuestra sangre? Recuerdan lo que la palabra nos dijo con Pablo: no venguéis vosotros. Aleluya. A veces queremos nosotros tomar justicia con nuestras propias manos. Cuando alguien nos hace daño o queremos actuar. No venguéis vosotros, dice el Señor, porque mía es la venganza, dice el Señor, en un tiempo. Tal vez no en el tiempo que usted espere, pero escuche, todo lo que hagamos y lo que el mundo hace está anotado. Y Dios hará justicia en su tiempo. Amén. Y sigue diciendo el pasaje del capítulo 6 hasta el 11. El versículo 10. A gran voz decía el Señor, bueno, ya lo leímos. El versículo 11, entonces se le dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco más de tiempo hasta que se completase el número de sus consiervos y hermanos que también sufrirán la muerte como ellos. Y eso no ha terminado, hermanos, sigue pasando. Todavía hay hermanos que están sufriendo en otras partes del mundo cosas horrorosas y espantosas. Y siguen sumándose a estas almas que siguen esperando. Pero, ¿qué dice? Se les dieron ropas blancas. Esto de las ropas blancas significa la pureza que heredamos del Señor. La justificación de su parte, no la nuestra, amados hermanos. Es importante entonces que Dios está al control. Y la otra cosa que vemos allí es que Él habla de estos que están sufriendo, son los santos. Cuando la Biblia nos habla de los santos, este término santo es usado muchísimo por Juan y a través de toda la Biblia usamos los santos. Y los santos significa el pueblo de Dios de todos los tiempos. Santos no son las imágenes, hermanos. Santos somos usted y yo que hemos creído en Cristo. Y posiblemente en otro tiempo hablemos sobre eso, que la Biblia nos habla de dos tipos de santidad. Una santidad posesiva y una santidad progresiva. La santidad posesiva es la que recibimos de parte de Dios, y es esto lo que dice la palabra: sin santidad, sin esta santidad, nadie verá al Señor, hablando del libro de Hebreos. Pero también en 1 Corintios nos habla que estos santos, porque el 1 Corintios capítulo 1, versículos 31 y 32 nos habla de lo que heredamos del Señor, esto que recibimos.
del Señor por su muerte y sacrificio en la cruz del Calvario. Pero dice que estos santos han sido llamados a ser santos. O sea, yo como santo he sido llamado a vivir en santidad y esto me corresponde a mí. Tenemos una santidad que viene del Señor, posesiva, es la que recibimos en Cristo. Él tomó su santidad, su pureza y la puso sobre usted y sobre mí. Y Él tomó mi basura y la suya y la llevó sobre su cuerpo a la cruz del Calvario. Por eso con 2 Corintios 5:21 dice que al que jamás cometió pecado, Dios lo trató como el peor pecador. Jesús murió como el peor criminal. Solamente los peores criminales eran crucificados en el Imperio Romano. Y Jesús murió al lado de dos criminales, como un criminal, por tu culpa y por mi culpa. Él tomó tu pecado, mi pecado, Él tomó tu suciedad, mi suciedad, la vistió sobre Él y la llevó a la cruz del Calvario. Y su santidad que trajo del cielo la puso sobre usted y sobre mí. Amén. Gloria al Señor. Entonces, cuando la Biblia nos habla de los santos, está hablando de aquellos que hemos confiado en el Señor. Capítulo 8, versículo 3 y 4 dice: y el ángel vino con un incensario de oro y se detuvo ante el altar. Y el ángel se le dio mucho incienso para que añadiera a las oraciones de los santos y ofreciera sobre el altar de oro que está en el trono. Que es interesante lo que dice Pablo en el capítulo 8, versículo 26 de Romanos. Cuando dice que si nosotros oramos como conviene, no sabemos. Pero el Espíritu Santo intercede ante el Padre con gemidos indecibles. El Espíritu Santo: Padre, por favor. Señor, sí. Concédele, Señor. Lo que la hermana Tai dijo no es lo que quería. Ella no lo pudo expresar. Lo que el hermano Ricardo, lo que el hermano Miguel, hermana Patricia, pastora Carmen, hermano Luis. No solamente su oración sincera, sino que el Espíritu Santo la coteja, la fortifica y la presenta delante de Dios. Amén. El Espíritu Santo intercede. Aleluya. ¿Aquí qué dice? Aquí dice que este ángel, este poderoso ángel, se le dio poder para que trajera más ayuda a las oraciones de los santos ante el trono de la gracia de Dios. Capítulo 11, versículo 18. Y ahora sí, el tiempo se nos va y debo parar. Y ya debo parar. Pero hermana, como dijeron, debo ir más con calma porque tenemos, no importa que no avancemos, porque tenemos que ir leyendo los versículos. Entonces, el capítulo 11, versículo 18, dice la palabra de la siguiente manera, hablando de los santos. Las naciones se han enfurecido, pero ha llegado tu ira, el tiempo de juzgar a los muertos y de recompensar a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, lo mismo grandes que pequeños, y de destruir a los que destruyen la tierra. Amén. Nuestras oraciones, hermanos, no han sido ignoradas. No importa si no ves una respuesta ahora, en su tiempo, en el tiempo de Dios, Dios lo hará. Tu oración sincera, Dios no la desecha. Es más, la guarda en copas de oro. Así que, hermanos, motivémonos cada vez más a orar, a clamar al Señor, a buscar, dándonos cuenta que por nosotros mismos no podemos lograrlo. Pero tenemos un intercesor en el cielo, un abogado que defiende nuestra causa cada día. Bendito sea el nombre del Señor. Y el amor de Dios es tal que, como dice el capítulo 8 de Romanos, nadie podrá hacer que Dios deje de amar a sus hijos. Ni la muerte, ni la vida, ni ninguna cosa creada. Dios permanece fiel en ese amor
por sus hijos. Pues si Dios permanece fiel, ¿cuánto más nosotros, hermanos? Que nada nos haga claudicar, porque tenemos un Dios en el cielo. Vamos a parar acá porque el tiempo se nos ha ido y la ley nos dice que no podemos pasar, pero seguiremos, hermanos. Nos quedan algunos puntitos y el próximo domingo, el domingo que sigue, terminaremos esto, que son varios versículos, y entraremos al capítulo 6 y 7 del Apocalipsis con la apertura de los sellos. Hay cosas maravillosas ahí que vamos a ver, también tomando las palabras de Jesús en el libro de Mateo. Y también vamos a ver partes de Daniel y eso. Padre, te damos gracias, Señor, por tus hijos y tus hijas, por aquellos, Señor, que hemos confiado en ti. Y que hay momentos, Señor, cuando sentimos que como si el mundo se nos viniera encima y como si tú nos hubieras dejado, pero sabemos a través de la palabra, por la fe, que nunca lo harás y nunca lo has hecho. Y que tú estás ahí firme, Señor, amándonos a pesar de las circunstancias de la vida. Y que todavía hay muchos, yo no sé si nosotros estaremos entre ellos, que sufriremos el martirio y la muerte tal vez, por ser fieles a tu palabra. Tal vez el desprestigio, tal vez la crítica, tal vez una serie de cosas que no nos gusta como seres humanos, pero Señor, nosotros estamos esperando en ti. Y nosotros sabemos, Señor, que nuestra causa está delante de tus ojos. Y que tú juzgarás, Señor. Y que nuestras oraciones son preciosas. Y son guardadas en copas de oro, como este incienso que sube ante tu presencia. Y el Espíritu Santo se involucra para que estas oraciones, Señor, de alguna manera sean aceptables delante de ti. Yo bendigo a tu iglesia. Bendigo a tus hijos, a tus hijas. Bendigo a los que vas a traer, Señor, y estás trayendo para que se unan a tu pueblo. Pero, Señor, te damos gracias porque en medio de las luchas y las pruebas, la iglesia sigue caminando, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, que es la cabeza. Y a través de la iglesia, Señor, tú estás representado en la tierra para que el mundo pueda verte a ti a través de cada uno de nosotros. Señor, que podamos dar un testimonio limpio, un testimonio conforme a tu gracia, a tu amor de lo que hemos recibido. Señor, que dejemos, como dijo Juan, es necesario que nosotros como personas menguemos para que tú crezcas, Señor, en nuestras vidas. Gracias. Llévanos con bien a nuestros hogares. Bendícenos y ayúdanos a crecer. Y el próximo domingo, Señor, el mensaje que yo sé que tú usarás y bendecirás, nos estarás animando con otro tema y luego continuaremos. Gracias, Señor. Amén. Amén. Amados hermanos, que el Señor me los bendiga. Lástima que no podemos saludarnos, pero conforme